Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Córdoba Ámbar, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, me ayuda. Vimos sobre las células, el tipo de... Estamos en química. Ay, yo no estuve en la clase de química, dice. A ver, señorita Astudillo. Vimos recién lo que eran las cosas iniciales, las indicaciones generales. ¿Solo eso vimos? Sí, no tuvimos ahí más, ahí solo tuvimos lo que mi amiga dijo sobre la otra materia. Bueno, ya. Bueno, para comenzar con la clase de hoy, ustedes deben saber, ¿no? Tener nociones básicas de esta materia. ¿Alguien me puede decir qué estudia la química? Los átomos. Bueno, a ver, ¿qué más? Los elementos químicos. Bueno, ¿qué más me pueden decir? Es el estudio de la materia. Ya, muy bien. Es la ciencia que estudia las propiedades y composición de la materia y, ¿qué más? Y la energía. Materia y energía, ¿no es cierto? Eso es lo que estudia la química. Sigamos. ¿Qué es materia? A ver. Todo lo que ocupa un espacio en el universo. Ya, muy bien. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? E impresiona a nuestros sentidos. ¿Qué significa esto? Que podemos verlos, tocarlos, sentirlos, olerlos. ¿Sí? Todo esto es materia. Ustedes saben que hay una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? ¿La energía qué es? A ver, ¿qué es la energía? Señor León, ¿qué es la energía? Señor León Daniel. No sé. Señor Mateo Parra, ¿qué es la energía? Señor Romy Porras, ¿qué es la energía? Señor León Daniel, última oportunidad, ¿qué es la energía? Tipo la capacidad que, como la energía, lo que le da el combustible para realizar una acción o... Bueno, la energía, ¿no es cierto? Es todo lo que se tiene o tiene capacidad para realizar un trabajo, ¿sí? Ustedes saben que hay diferentes tipos de energía, ¿no? Energía solar, eólica, cinética, potencial. En fin, ¿sí? Hay diferentes tipos de energía. Pero la química básicamente estudia estas, ¿no? Propiedades y composición de la materia y energía. Ya les dije, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Energía, capacidad para realizar un trabajo, en otras palabras. ¿Alguien sabe por qué a las materias o a las diferentes, digamos, biología, química, física, por qué se les considera como ciencia? ¿Por qué creen? O simplemente yo hago una materia, digo, voy a dar, ¿qué les puedo decir? Voy a poner que le voy a crear la materia piedras. ¿Se puede crear esa materia? A ver, Porque tiene cierto grado de complejidad su materia. no necesariamente. ¿Por qué te digo todas estas ciencias, no? Filosofía, astronomía. ¿Por qué se les consideran ciencias? ¿Por qué? Porque va a base de como de una ciencia. No sé, como que va a base de... Ay, no sé, ya se ve. Bueno, a ver, ¿algún otro criterio? Ay, ya, que va a base de un estudio. O sea, todo va a base de un estudio.
Ya es a base de un estudio, pero este estudio tiene que tener alguna regla, alguna reglamentación. ¿Cuál es esta regla? Para que todas estas materias, hablemos, sean consideradas como ciencias. ¿En qué se basan? ¿En qué método se basa? Experimental. Ya muy bien, señorita Carrillo Leslie. Parece que tiene problemas con su micrófono. Exactamente. Se basan en el método científico. Sí, todas las ciencias. Para que una materia sea considerada como ciencia, tiene que basarse en el método científico, todas. ¿Sí? Si no utiliza el método científico, no sirve como ciencia. ¿Alguien me puede decir cuáles son los pasos del método científico? Primero se plantea el tema que van a consultar o a sacar su No, hipótesis. no, Hacer una pregunta, no, plantear el tema. no. ¿Por qué creen que se dio la teoría de la relatividad? Ustedes sí saben la historia, ¿no? De que un científico estaba en un parque bajo un manzano y de repente le cayó una manzana en la cabeza. ¿Por qué creen? ¿Cuál sería la primera parte? La duda. Lo que sucedió para dar eso, para sacar ese tema. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué primero hizo? La ¿Qué primero hace usted? observación. Exactamente, muy bien. La observación. ¿Sí? Nosotros primero observamos, ¿no es cierto? Cualquier cosa. ¿Sí? De ahí nos sale la duda, las preguntas. ¿Que por qué es esto? ¿Que por qué es esta cosa? ¿No es cierto? Si nosotros observamos un rayo, vean, ¿por qué se produce el rayo? ¿Sí? Si nosotros no observáramos, nos dan esas dudas científicas, ¿no es cierto? Vean, luego de la observación, ¿qué viene? El planteamiento del problema o del tema. Antes de eso. Después viene eso. Hacerse la pregunta. Bueno, nos planteamos una hipótesis, ¿sí? Sí saben lo que son las hipótesis, ¿sí? Algo que debemos verificar, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿por qué se cayó? ¿Por qué se producen los rayos? ¿Por qué se cayó esa manzana? ¿No es cierto? Vienen las hipótesis. Digo, a ver, los rayos se producen porque simplemente hay liberación de energía. Es una hipótesis, ¿no es cierto? Otra hipótesis, se producen los rayos porque hay los choques de las nubes. Bien, o sea, ¿no es cierto? Creamos hipótesis. Luego viene la experimentación, ¿no es cierto? Llevar a un laboratorio esa situación, ¿no es cierto? Para ver si puedo replicarla, ¿sí? De ahí viene básicamente lo que me decían ustedes, planteamiento del problema. Vienen también ahí las conclusiones, las recomendaciones. Al final vienen las leyes, ¿no? Vean, ¿sí? ¿Me permiten un ratito, por favor? Entonces les decía, ¿no es cierto? Entonces, por eso, todas estas ciencias, química, física, biología, en fin, pasaron por este método científico para considerarla como una ciencia, ¿no? Vean, entonces muy importante esta situación, ¿sí? La química, al ser considerada como una ciencia, ¿no es cierto? Se considera también que no actúa sola, sino tiene relación con otras ciencias. Vean, con la biología, con la medicina, con la farmacéutica. Vean, entonces con todas estas se relaciona la química, ¿sí? Y otras ciencias más, con la agronomía, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante esta ciencia. Pero vean, para que la química también actúe como esa, utiliza un sistema, el Sistema Internacional de Unidades. ¿Alguien me puede decir qué es el Sistema Internacional de Unidades? A ver, ¿han oído esto? ¿Han oído? ¿No han oído? Es donde se encuentra el metro, son las unidades básicas, como el metro, kilogramo, segundo,
Ya, muy bien, exactamente, ¿no es cierto? Vean, el sistema internacional de unidades se basa en algunos aspectos, en el peso, la masa, el tiempo, la distancia, ¿sí? Si no hubiera este tipo de sistema internacional, no pudiéramos tener unas mediciones exactas, ¿no es cierto? Les pongo un ejemplo. Yo podría medir con un flexómetro la temperatura. Sí saben lo que es un flexómetro, ¿no? No saben lo que es un flexómetro. Un metro, que se conoce comúnmente. El nombre real es flexómetro. ¿Sí? No, no es cierto. ¿El metro qué mide? A ver, es también pues, ven en física. ¿Qué mide el metro? Espacio, longitud. Ya, muy bien. Espacio, no, no espacio, sino longitud. En otras palabras, mide distancias. ¿Sí? Lo que hace la regla. ¿Qué mide la regla? Distancias. ¿No es cierto? ¿Con qué yo puedo medir la temperatura? Con un El termómetro. termómetro. Ya con un termómetro, ¿no? Antiguamente había los termómetros de mercurio. Sí, bueno, que en algunos todavía existe el termómetro de mercurio. Ahora por lo general hay el termómetro digital, ¿no? Vean, ¿qué función tenía este termómetro de mercurio? Básicamente tiene un elemento químico, el mercurio, ¿sí? Tiene dos características fundamentales. Una, que es un metal líquido, ¿sí? Y la otra, que por aumento del calor se dilata, ¿sí? Entonces vean, entonces se les ponen esos capilares, ¿no es cierto? Que es como un esfero. En la parte interna tenemos ahí el mercurio, ¿sí? Cuando estamos con temperatura alta, comienza a expandirse. Eso es dilatarse, ¿no? Y ahí nos da una medición, ¿sí? Entonces, vean, tenemos algunos tipos, como les decía, de mediciones. El tiempo, ¿en qué se mide? A ver, ¿en qué se mide el tiempo? En horas. Cronómetro. Mm, un poquito más atrás, señor Viteri. En minutos o segundos. En segundos. El tiempo se mide en segundos, ¿sí? Obviamente que viene segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años, ¿no? Pero la unidad del tiempo es del segundo. Por eso han de haber visto metros sobre segundo, ¿sí? Ahí es distancia por tiempo. Sí les han de haber puesto ustedes problemas que si un tren sale de Guayaquil a las 3 de la tarde y con una velocidad de tanto, llega a Quito en cuántas horas y en cuántos segundos, ¿sí? Entonces, la distancia metros sobre segundos, vean. Entonces, estas unidades de medida, ¿no es cierto?, también ayudan en química. Vean, en química el gramo es fundamental, ¿no es cierto?, para ver el peso. Vean. Entonces, química utiliza lo que es el sistema internacional de unidades. Ahí tenemos los múltiplos, los submúltiplos, ¿sí? En fin, que son las unidades básicas. De aquí viene el concepto. ¿Qué significa medir? A ver. ¿Qué significa medir? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, señor Mejía, ¿qué es para usted medir? Sacar un valor de algo. Bueno, a ver, señorita Rivera, Ándale. la respuesta a lo que pregunté. Eh, como, eh, como sacar cuánto es por cada lado o así. Bueno,
A ver, señorita. Armas. Definir un número de la distancia que hay. Bueno, podemos decir, ¿no es cierto? Definir, dar un valor a algo. ¿Sí? El ejemplo tácito que se sabe decir aquí. ¿Qué pesa más? ¿Un quintal de plumas o un quintal de hierro? ¿Qué pesa más? Lo mismo, ¿no? A ver, otro criterio. ¿Alguien que tenga otro criterio? A ver. Lo mismo tiene que valer, dice, porque son quintal, los dos. Exactamente, ¿no es cierto? Tanto el quintal de plumas como el quintal de hierro pesa exactamente igual. Lo que aquí se diferencia es la cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Digamos que para alcanzar un quintal de plumas tenemos que poner 8 costales de plumas. Le pongo un ejemplo, ¿no? En cambio, el quintal de hierro solamente vamos a poner un costal de hierro. ¿Sí? A ver, señorita Córdoba, le veo que se sorprende. Vuelvo y repito. Quintal de hierro, quintal de plumas, ¿sí? Quintal es una medida exacta, ¿no es cierto? Ya. Los dos pesan igual. Pero para llegar a esa cantidad, ¿no es cierto? O a ese peso, a ese quintal, debemos poner muchas cosas en el caso de las plumas, ¿sí? En las plumas, digamos, para alcanzar el quintal de plumas, voy a poner 10 fundas ya, 10 fundas de plumas, para que no se me confunda, ¿ya? En cambio, en el hierro voy a poner solamente una funda de hierro, porque solo en esa funda ya me da el quintal de hierro, ¿sí? No sé si me hago entender en ese sentido, ¿sí? Las medidas son exactas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, gracias a esto nos ayuda, podemos medir, ¿no? Vean, ¿y por qué es importante en química la medición? Porque nosotros vamos a hacer o a formular compuestos químicos, ¿sí? Vean, un compuesto universal. ¿Cuál es el compuesto universal? A ver. Hay un compuesto universal que todos lo conocemos. El oxígeno. ¿Cómo dices? Compuesto. El H2O. Exactamente. El H2O, que es agua, ¿no es cierto? Es el ejemplo clásico, ¿sí? Todos le conocen al agua, ¿sí? Todos le conocen al agua. Pero para formar esa molécula de agua, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que poner? 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Y ahí formamos recién una molécula de agua. ¿Sí? Al reunir varias moléculas, ya podemos formar un lago, un charco, ¿no es cierto? ¿Sí? Una gota de agua. Vean, pero para eso necesitamos medir, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Sí? Ustedes saben que los elementos químicos, hablando del hidrógeno y el oxígeno, tienen su peso atómico. ¿Sí? Si yo mezclo 3 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno, o más claro, mezclo para que me entiendan, 2 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno, ¿qué me dará? A ver, ¿qué creen que me da a ustedes? ¿Agua? A ver, ¿qué me da ahí? ¿O me da un compuesto diferente? ¿Qué creen ustedes? Me da un compuesto diferente. Ya, exactamente, me da un compuesto diferente. Vean, solo el aumento de una molécula de oxígeno ya me da otro compuesto. ¿Sí? Ese compuesto se llama agua oxigenada. ¿Sí se dan cuenta? H2O, agua. Pero si yo le meto una molécula más de oxígeno a la fórmula, ya me da el agua oxigenada, o también conocida como peróxido de hidrógeno. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros sepamos medir, sepamos lo que es el sistema internacional de unidades, ¿no? ¿Sí? Con sus diferentes, ¿cómo les puedo decir? Unidades básicas, unidades derivadas, ¿sí? Cada uno de esos tiene sus prefijos y sufijos, sus múltiplos y sus múltiplos, ¿no? Vean, por eso es importante
para la química, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, le dicen todo claro. Bueno, ustedes saben que la materia, ya hablando directamente de la materia, ¿no es cierto? ¿Por qué está formado la materia? A ver, ¿por qué creen que está formado? O les cambio. Un cuerpo, ¿por qué está formado? A ver. Por átomos. Por conjuntos de átomos. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Por el conjunto de átomos. ¿Sí? Un átomo, ¿por qué está formado? Tiene 3 partes básicas del átomo. A ver, El núcleo, no estamos hablando de célula. Estamos hablando de átomo. Sí, le vas a... Protones y electrones. Exactamente. Protones, electrones y neutrones. ¿Sí? A eso se les llamaba moléculas, perdón, partículas subatómicas. ¿Sí? Pero actualmente se conoce que hay otras partículas más pequeñas denominadas quarks. ¿Sí? Entonces tenemos los quarks, las partículas subatómicas, que son los protones, neutrones y electrones, y ahí recién encontramos al átomo. La reunión de átomos forman moléculas, y la reunión de moléculas forman partículas, y este va a formar un cuerpo. ¿Sí? Entonces la materia más o menos está estructurada de esa manera. ¿Sí? No es lo mismo decir simplemente esto. Oxígeno. ¿No es cierto? Este es el átomo de oxígeno. Pero si yo le coloco aquí esto, ya no es un átomo. Ya es una molécula que tiene nombre, ¿no? ¿Cómo creen que se llama esto? También bien conocido por nosotros. A ver. ¿Alguien que tenga una idea? ¿Cómo se llama esto? A ver. A ver, ¿cómo se llama? Hagamos el fueguito. A ver. Ozono. Exactamente, señor Viteri. O, so, no. Si se dan cuenta, ven. Vean. Si yo quito esto, ¿no es cierto? Es un átomo de oxígeno. Si yo uno a esta molécula, le hago reaccionar con 2 átomos más, ¿no es cierto? Tenemos lo que es el ozono. Vean. Entonces, todo eso, creo que el compañero sí les ha hecho diferenciar, ¿no? Entre átomos, compuestos, moléculas, combinaciones, mezclas, ¿sí? Son conceptos básicos que ustedes deben conocer en química, ¿sí? Es algo fundamental, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Les quedó claro? Verán que con ustedes ya debo partir desde los hidróxidos o bases, ¿no? Se supone que ustedes ya hicieron los óxidos, anhídridos, peróxidos, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen ese conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes han de dar cuenta, han de haber comenzado primero con los átomos, en forma individual, ¿no? Que conforman la tabla periódica, ¿sí? Después de los átomos, ¿no es cierto? O los elementos químicos, para que no se me confundan, ¿cierto? Y ahí tenemos que ver los metales de valencia fija, valencia variable, los gases nobles, ¿sí? Los no metales, que están formados en 4 grupos: halógenos, anfígenos, carbonoides, nitrogenoides. Cada uno de esos tienen valencia fija, valencia variable.
De ahí para hacer, ¿no es cierto? Los óxidos, cómo se unen. Metal más oxígeno, da los óxidos. Bueno, en fin, ¿no es cierto? Así han de haber comenzado. Es la secuencia y van a ver que los distintos compuestos que seguimos a continuación, les pongo un ejemplo. Los óxidos metálicos más agua forman hidróxidos. Vean, no sé si me hago entender. Ahí se van formando como una cadena, ¿no? Como estuviéramos tejiendo, va formándose eso. ¿Y por qué entré a este tema? Porque ustedes, por favor, la primera clase ya que vamos a ver, les voy a tomar a cada uno metales, mejor dicho, la tabla periódica. ¿Sí? Ya como parte de una nota, ¿no? Así que, por favor, a repasar la tabla periódica. Nombre, símbolo, valencia o número de oxidación que se llama también. Tienen que saber ustedes, para los que son católicos, como se dice, como el Padre Nuestro. ¿Sí? Porque a base de eso, ustedes van a poder hacer las formulaciones químicas. Si ustedes no saben eso, simplemente se les hace cuesta arriba. ¿Sí? Eso es algo fundamental que ustedes deben saber. ¿Sí? Porque hay una situación. No es lo mismo trabajar con tabla periódica que con los números de valencia. Les pongo un ejemplo. Ya para terminar, ¿a qué hora se acaba esta hora? 10:50. Ya para terminar. La tabla periódica, la familia 1A, está formada por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Sí? Tomarán en cuenta hidrógeno, litio, sodio, potasio, cesio, francio. ¿Sí? Rubidio, cesio, francio. Si hablamos de metales de valencia más 1, ahí es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata y radical amonio. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? A ver. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, rapidito? ¿O es lo mismo? A ver, pero ¿cuál es la diferencia? A ver, que en la primera, ¿no es cierto? Ya les voy a decir porque veo que no. En la tabla periódica comenzamos con hidrógeno. Hidrógeno es un gas, ¿no es cierto? Y al final no encontramos ni la plata ni el radical amonio. Pero cuando trabajamos con valencia, ¿no es cierto? Quitamos el hidrógeno y aumentamos la plata y el radical amonio. Así que, señores estudiantes, pilas y nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego.